No, ahí está, mirá. Ahí Mirá, sí, pudimos. dejé de presentar y ahí empezó a grabar. Ahí está, tenías la solución. Silvia, muchas gracias. Disculpa la molestia, ¿eh? ¡Qué bárbaro! Esta tecnología que nos juega malas pasadas. Ahora sí, ya estamos. Ahora sí, Gracias. ahí estamos compartiendo de nuevo. Bien, les decía que me gustaba comenzar siempre con estas frases del gran maestro Eduardo Galeano, para comenzar nuestro tercer taller de planificación operativa. Y para retomar lo que vimos en el mes de junio, porque bueno, como tenemos bastante espacio entre un encuentro y el otro, me parece siempre importante retomar con algunas cuestiones que ya vimos, ¿no? Y mostrar de alguna manera cómo vamos a hacer el paso de la planificación estratégica, que fue nuestro segundo taller, a la planificación operativa, donde vamos a estar focalizando más en los programas y en los proyectos, ¿sí? Cuando estuvimos trabajando sobre la planificación estratégica, habíamos estado hablando que focalizábamos en el análisis del contexto, la identificación de actores, la cosmovisión, los valores, la visión, la misión, las estrategias y los objetivos estratégicos y de largo plazo que tenía la organización. Esto es un poco lo que estuvimos trabajando hasta ahora. Ahora vamos a avanzar en qué es la planificación operativa. Pero antes vamos a dar lugar a si hay alguna duda, alguna consulta, si recibieron el material, si tienen alguna duda sobre el material, si necesitan algo más. Eso también se puede pedir, pueden escribirlo por el chat o habilitar sus micrófonos como para poder mostrar sus inquietudes, si quieren, ¿sí? Obviamente que al finalizar la clase les van a mandar el PDF de esta clase, como para que puedan tenerlo como material. Entonces, ¿qué es la planificación operativa? Es asignar y coordinar, básicamente, que no es nada fácil. Tiene que ver con asignar y coordinar tareas, personas, tiempos, recursos de diferente tipo, tecnologías, para lograr los objetivos de la organización que se han venido desagregando a partir de la planificación estratégica. Entonces, el primer concepto que vamos a empezar a trabajar tiene que ver con los niveles operacionales de la planificación. Yo tomo de base para dar estos temas lo que es el enfoque de Ezequiel Anderegg y Aguilar Ibáñez, que después, si a ustedes les resulta de interés, puedo compartirles la versión alternativa del libro de ellos que tomo de base para preparar estas clases, porque la verdad son muy prácticos, muy herramientales y a su vez muy claros, muy para todo el mundo, ¿no? No hay que ser un experto para poder interpretarlos y aplicar lo que ofrecen en su texto. Entonces yo siempre digo que es un manualcito para tenerlo en el cajón del escritorio, en la organización, como para poder echar mano cuando uno lo necesita. Entonces, lo primero que vamos a decir es que en términos genéricos nosotros hablamos de planificación en cualquiera de los niveles operacionales, pero la realidad es que tenemos planes, programas, proyectos con distintos niveles que van cambiando en cuanto a cuán abarcativo es uno respecto del otro. El plan sería el más general de todos, el más abarcativo, el que expresa de alguna manera lineamientos más generales. Se dice también que el plan es el parámetro técnico-político dentro del cual se debieran enmarcar todos los programas y proyectos de la organización. De alguna manera, el plan es lo más estratégico que tiene la organización, después de definir cuál es su misión, su visión, la cosmovisión, ¿no? Y que de alguna manera permite abrazar todos los programas y los proyectos. O sea, que es de esperar que los programas y los proyectos estén alineados con el plan que tiene la organización. Guarden coherencia con esta visión y esta misión que tiene la organización. Digo esto porque hay organizaciones que van creciendo en tamaño y van sumando otras actividades y por momentos incorporan actividades y proyectos que no tienen que ver esencialmente con la razón de ser de la organización. Quizás esto lleva a que después
cada determinada cantidad de tiempo se revise la misión de la organización, ¿sí? Sobre todo estoy pensando en organizaciones que tienen muchos años de antigüedad, en donde realmente es necesario reelaborar, ayornar la misión para que se ajuste mejor el quehacer de la organización, ¿sí? Entonces, lo más abarcativo es el plan, después siguen los programas y los proyectos. Cuando hablamos de un programa, estamos haciendo referencia a un conjunto de proyectos que tienen que ver con una misma línea de trabajo, o puede ser con una misma, con un mismo tipo de beneficiarios, por así decirlo. Acá dice, hace referencia a un conjunto organizado, coherente e integrado de actividades, servicios o procesos expresados como un conjunto de proyectos relacionados y que están coordinados entre sí, que uno alimenta al otro también. ¿Por qué? Porque tienen una naturaleza similar. El proyecto sería el nivel más operativo de la planificación y tiene que ver con un conjunto de actividades y tareas concretas que se realizan para producir algún tipo de productos, servicios que satisfacen necesidades puntuales y resuelven determinados problemas puntuales. Entonces, vamos a poder decir que un plan se desagrega en distintos programas y que un programa se desagrega en distintos proyectos. Debiera existir esta lógica, esta coherencia, ¿para qué? Para que se potencien las actividades de la organización, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Voy muy rápido? ¿Más o menos estamos? Perfecto. Gracias por los deditos para arriba, así sigo avanzando. Perfecto. Entonces, vamos a decir que un proyecto, entonces, está compuesto por un conjunto de actividades, que son la manera en la que la organización elige o decide intervenir en una realidad que le parece insatisfactoria para alguien, o para la propia organización, o para las personas que están en ese entorno. Y que tiene en cuenta cierta articulación entre las actividades para que se puedan alcanzar los objetivos y la meta del proyecto, ¿sí? Cuando vamos a desagregar esas actividades, las descomponemos en tareas. Digamos que las tareas son lo más operativo que tenemos. Entonces podemos decir que un conjunto de tareas articuladas entre sí componen una actividad. Voy a volver a la diapositiva anterior para contar que en general, cuando uno habla de planificación en cualquiera de los niveles. La realidad que si tenemos que ser bien específicos, debiéramos hablar de planificación solo cuando nos referimos al plan, deberíamos hablar de programación cuando hacemos referencia a programas, y deberíamos decir proyectación cuando trabajamos a nivel de proyectos, porque hay diferentes niveles jerárquicos dentro de la planificación. Ahora, lo cierto es que en lo coloquial utilizamos planificación en términos genéricos, ¿sí? Lo importante es que nos quede claro esta desagregación para ver cómo están articuladas las tareas con las actividades que conforman un proyecto, por ejemplo. Y cómo el conjunto de proyectos conforman un programa, quizás. También, acá en esta diapositiva, comparto un cuadrito que me pareció que está piola porque muestra los distintos niveles, el enfoque que tiene, el horizonte temporal, que en general el plan es de más largo plazo, tiene un impacto mayor en toda la organización porque en general abarca toda la organización, el periodo de tiempo es más grande, más amplio, y el nivel de especificidad en general es menor. ¿Por qué? Porque lo más operativo, lo más detallado está siempre en el nivel de tarea, en el nivel de actividad y en el nivel de proyecto, ¿sí? Entonces, vamos a decir que los programas son más a mediano plazo, los proyectos son más
operativos de corto y mediano plazo. Es más, hay algunos autores que hablan que los proyectos en general duran un periodo de un año en cuanto a su concreción. Pero esto puede variar también. No es una ciencia exacta esto. Acá hay algún ejemplo, como por ejemplo un plan de desarrollo institucional para una facultad, podría abarcar un periodo de 5 años, mientras que un programa podría ser el programa de fortalecimiento de la enseñanza universitaria, y quizás dentro de ese plan de desarrollo institucional, otro programa podría ser un programa de acompañamiento académico para los estudiantes. ¿Se entiende? Y cada programa se va a desagregar en diferentes proyectos. Por ejemplo, un proyecto podría ser la capacitación a docentes en metodologías activas. Dentro de ese proyecto, una actividad podría ser un taller sobre aprendizaje basado en problemas. Otro taller podría ser sobre el uso de la inteligencia artificial en las clases. ¿Se entiende? Y, por supuesto, que cada actividad se va a desagregar en múltiples tareas. Por ejemplo, en este caso del taller de aprendizaje basado en problemas, diseñar afiches, enviar invitaciones, preparar el material didáctico, etcétera, etcétera. Entonces, acá tenemos otro ejemplo de niveles operacionales armado con otro formato, que quizás este formato nos da la pauta de cómo está bueno identificar las tareas para que nos quede claro a qué actividad contribuyen y a qué proyecto contribuyen, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? No me quiero entusiasmar e ir muy rápido. Perfecto, gracias Sonia, gracias María Esther por los deditos. Avanzamos con esto. Estos, por supuesto, que son todos ejemplos para mostrar este esquema jerárquico entre plan, programa, proyecto, actividad y tarea. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando en un municipio, por ejemplo, de un plan de servicios sociales, ese plan es uno. Ahora, ese plan va a estar compuesto supuestamente por estos dos programas. El 1.1, que es programa de infancia y familia, y el 1.2, que es programa de la tercera edad. Fíjense, acá está bien diferenciado que un programa atiende un público que tiene que ver con infancia y familia, y hay otro programa que atiende la problemática de la tercera edad en su conjunto. Entonces, vamos a ver cómo se desagregan los proyectos. Entonces tenemos el 1.1.1, que aporta al programa de infancia y familia, que es realizar un campamento de verano. Pero también existen otros proyectos, que acá no los desarrollé, que contribuyen a ese mismo programa. Mientras que la desagregación del programa para la tercera edad tiene, por ejemplo, el proyecto 1.2.1, que es el proyecto de un curso de tejido destinado a la tercera edad. Otro proyecto puede ser con actividades físicas destinadas a la tercera edad, por ejemplo, ¿sí? Lo importante de esto es que me permite ver cómo quizás alguna actividad que está destinada en un proyecto puede contribuir a otro proyecto también, ¿sí? Entonces, fíjense cómo acá la actividad 1.1.1.1 tiene que ver con aportar al primer proyecto, que era realizar un campamento de verano. Y los vamos desagregando. Realizar una excursión a un determinado lugar, organizar un fogón cultural, sería otra actividad. Pero a su vez, la actividad primera, 1.1.1.1, se desagrega en dos tareas. Una, preparar la ropa y el calzado adecuado para la excursión. Y la dos, preparar los alimentos y el agua para la excursión. Fíjense cómo el nivel es cada vez más concreto, más realizable en el cortísimo plazo. Ahora, el tener desagregado hasta el nivel de tarea lleva mucho tiempo, mucha dedicación y mucho ponerse en situación. Y realmente, cuando uno trabaja a nivel de proyecto, llegar a desagregar las tareas de forma conveniente nos puede llevar a el éxito del proyecto o el caos del proyecto, ¿sí? Porque digo, si nosotros planificamos
un proyecto o una actividad dentro de un proyecto que tenga que ver con una excursión con niños y nadie se ocupa de llevar el agua suficiente o los alimentos convenientes para esa excursión, seguramente la actividad va a fracasar. ¿Está? Entonces, muchas veces este nivel de desagregación, si bien requiere mucho esfuerzo, mucho tiempo, de eso depende el éxito de lo que hagamos, ¿sí? Entonces, vamos a ver si podemos compartir algunos ejemplos para que nos enriquezcamos todos a partir de este disparador teórico que les acerqué. Entonces, los voy a invitar a que, primero, identifiquen algún proyecto en su organización y después compartan si pueden vincularlo con algún programa o con algún plan. Es importante saber que en organizaciones más pequeñas en tamaño, por ahí a veces tienen 1 o 2 programas, o a veces no lo tienen. Hay organizaciones más complejas que abarcan más temáticas o atienden a diversos públicos en donde aparecen, además de los programas, las líneas programáticas, como una categoría anterior, ¿sí? Entonces tenemos el plan, la línea programática, de la línea programática se desagregan los programas y de los programas se desagregan los proyectos. ¿Está? Entonces, bueno, la invitación sería que habiliten su micrófono y cuenten la experiencia que tienen en su organización respecto de los proyectos. O si quizás tienen proyectos pero no lo pueden alinear con ningún plan porque no lo tienen hecho, ¿qué puede pasar? Compartir un poco la realidad de ustedes, ¿sí? ¿Se animan a compartir? Bueno, Bueno, nosotros estamos organizados por proyectos. Bien, o sea que la gestión de ustedes, María Esther, es directamente por proyectos. Sí, y tiene 3 líneas de trabajo. Nuestra fundación se llama TEA, Trabajo, Educación y Ambiente, y también tenemos proyectos transversales. Revisamos nuestra visión y misión, cumplimos 18 años, la revisamos hace 2 años, y pudimos incorporar una temática mayor como es la incidencia en políticas públicas. Entonces tenemos proyectos que son transversales, que pueden tener alguna de las líneas programáticas, trabajo, educación, ambiente, pero por lo general están vinculadas también con la salud o también con el espacio público o con la política pública para el bien común. Perfecto. Gracias, María Esther, por este compartir, porque fíjate, si bien TEA no es tan antigua, vos decís que tiene 17 años, sin embargo, tuvo que hacer un refresh de su misión para incorporar temáticas más abarcativas propias del momento, si se quiere, del contexto, en donde incorporaron toda esta línea de trabajo de las políticas públicas, como un agente social con gran influencia, ¿sí? En la modificación de las leyes, en distintas cuestiones. Me parece muy interesante esto que traes. Gracias. Bien. Mariana, habías levantado la mano. Bueno, nosotros en la fundación, en HANA, en realidad tenemos las dos cosas, programa y proyectos. Los dos canales principales, digamos, los proyectos es visibilizar y accesibilidad. Y dentro de esos tenemos el programa de la visibilización en lo que es las escuelas, lo que está pero no se ve. Y después el programa de accesibilidad, que es el sello de accesibilidad implementándose ahora en los clubes, generando la accesibilidad en clubes deportivos y en espacios ocio recreativos como teatros y la creación de los palcos sensoriales. Ay, qué interesante lo de los palcos sensoriales, nunca lo había escuchado. Gracias por traerlo, qué impresionante.
Bien, gracias Mariana por compartirlo. Acá Sonia por el chat dice, nosotros tenemos un proyecto de fortalecimiento del Colegio de Enfermería del Chaco a través de la participación y la afiliación activa de nuestros enfermeros a desarrollar en 2 años. Bien, puede pasar, y gracias por traerlo Sonia, que a veces los proyectos son ambiciosos y abarcan periodos mayores que 1 año. Por eso, si bien la teoría dice que el proyecto es el mínimo nivel de la planificación, a veces tienen un impacto que hace que el periodo en el que se va a materializar sea más amplio, ¿sí? Bien. Sí, Mariana, te escuchamos. Sí, en relación a eso, y a colación a lo que por ahí habíamos hablado en otra clase, nosotros nos tuvimos que plantear qué era un poco, qué es lo que se podía hacer a corto y a largo plazo, porque por eso a corto plazo hicimos el canal de YouTube para visibilizarlo y estar en las redes, que el impacto sea más rápido, porque sabíamos que estos programas, tanto la visibilización de la discapacidad en las escuelas o en los clubes y demás, son a largo plazo porque conllevan un montón de integrantes desde los municipios y de un montón de cuestiones que no lo podíamos plantear inmediatamente. Entonces, por eso utilizamos las 2 vías, digamos. Bien, bien. Es muy interesante esto, cómo plantearse, y también pasa que muchas veces en las organizaciones empezamos a trabajar en proyectos que después se institucionalizan y pasan a ser parte de la gestión operativa de la organización, ¿sí? No es que es un proyecto y se termina, sino pasa a ser el quehacer de la organización. Esto también puede pasar, ¿sí? Pero bueno, insisto, cada organización tiene su ritmo y su forma. Entonces, vamos a seguir avanzando un poquito más con definir qué es un proyecto, y tiene que ver con justamente un conjunto de actividades y tareas concretas, específicas, que están vinculadas entre sí y coordinadas y que tienen un objetivo claro. En general decimos que este objetivo tiene que ver con satisfacer necesidades o resolver problemas o situaciones problemáticas, y en general decimos que un proyecto tiene que tener un único objetivo general. Si tenemos un proyecto que tiene más de un objetivo general, se puede desagregar en distintos proyectos. ¿Está? Digo esto porque muchas veces con el entusiasmo que tenemos por tratar de resolver ciertas situaciones, nos encontramos con que un proyecto tiene 3 objetivos generales y en realidad es un programa con 3 proyectos adentro. ¿Está? Digo como para empezar a focalizar en esto y que los proyectos son realmente concretos. Entonces, vamos a decir que el proyecto es un instrumento que nos permite ordenar y racionalizar el trabajo. Recién una compañera nos decía que ellos trabajan por proyectos, porque claro, ordena mucho la manera de trabajar, de asignar los recursos, ¿sí? De potenciar un proyecto con el otro, de que una actividad sirva para más de un proyecto. También nos sirve para darle una secuencia lógica, para lograr la razón de ser de la organización también, y utilizar del mejor modo los recursos que disponemos. Siempre acercamos nosotros la idea o la propuesta que se trabaje teniendo en cuenta este paradigma de la sustentabilidad de la que hablamos en una de las clases, porque es fundamental en medio de la realidad actual. Entonces, acá les traigo de qué hablamos cuando hablamos de sustentabilidad. Lo primero que tenemos que decir, hablamos de que dispongamos de los recursos para hacerlo, recursos de diferente tipo. No solo pensemos en recursos económicos, ¿sí? Porque no siempre es lo principal que se necesita. Y también cuando hablamos de sustentabilidad tenemos que pensar en qué medida esto que vamos a hacer tiene un aprovechamiento real para la sociedad en su conjunto. Es decir,
realmente con esto que estamos haciendo, vamos a impactar con nuestra misión en la sociedad para construir una sociedad mejor? Entonces, de esto hablamos cuando hablamos de sustentabilidad. Y en ese sentido, podemos preguntarnos, ¿qué es la sustentabilidad en relación con los proyectos? Y fundamentalmente vamos a decir que es la capacidad, hoy en día se está hablando mucho de movilizar recursos, ¿sí? Como un concepto más abarcativo que conseguir fondos. En otro tiempo se hablaba de buscar financiamiento. Hoy estamos hablando de movilizar recursos, ¿sí? Que es un concepto, desde mi perspectiva, más amplio y que está muy vinculado con la estrategia que tiene la organización, con la eficiencia con la que opera, el impacto social que tiene, cómo busca o no busca el consenso o acuerdos entre actores sociales, el valor que le agrega a la sociedad. O sea, son todos conceptos que están directamente vinculados con la capacidad de la organización de movilizar recursos, ¿sí? ¿Cómo les suena esto de hablar de movilizar recursos? Acá María Esther pone los recursos humanos, articular recursos. Sí, exacto, exacto. ¿Les suena bien esto de movilizar recursos o todavía seguimos muy anclados en buscar financiamiento? Sí, María Esther. Nosotros hicimos, justamente al no haber financiamiento disponible, se pasó unos meses bastante críticos, se dio la posibilidad de articular la población y los espacios y la conectividad de las universidades con las redes de las organizaciones civiles y las cámaras empresariales de pequeñas empresas, como para no buscar recursos de financiamiento para la capacitación que se hiciera a distancia y utilizando el Zoom y el equipamiento de una universidad, en este caso una universidad nacional. Pero eran todos recursos que estaban disponibles, que se necesitaba una capacitación, esto se dio en Río Negro, se necesitaba una capacitación como para reorientar a personas que se habían quedado sin trabajo, y se articuló la iniciativa y fue a buen término. Fantástico, María Esther, por traer tu experiencia, porque realmente el tomar la idea de movilizar recursos te abre el panorama. No solamente estás buscando a alguien que ponga plata, porque muchas veces hay recursos disponibles, y esto que vos traías es excelente, porque las áreas de extensión universitaria de todas las universidades públicas están a disposición, ¿sí? Justamente para articular con redes de organizaciones sociales, con organizaciones sociales en general. Entonces está buenísimo que uno amplíe la mirada y hable de movilizar recursos y no buscar financiamiento, ¿sí? Acá Mariana levantó la mano y después María. Vamos con Mariana. Una pregunta, cuando vos decís movilizar recursos, hablamos de recursos económicos, ¿verdad? No solamente, por eso te digo, cuando uno habla de... Sí. Un ejemplo, te digo, si vos organizás un evento relacionado a los programas que vos estás llevando a cabo para obtener la donación, por ejemplo, para que esa donación sea destinada para financiar los programas que lo haces, ¿eso es la movilización de un recurso o no? Claro, por ejemplo, si vos haces un evento, Mariana, y en el evento necesitas un escenario, un conductor, ponele que sea un evento así cultural, con grupos de música, con juegos y demás, pensando para el Día del Niño, se me ocurre pensar. Ahora, vos no solo estás buscando dinero, que lo podés buscar, pero por ahí conseguís un locutor que venga a ofrecerte su trabajo. Entonces, es un recurso, un locutor que coordine el evento. ¿Se entiende? Quizás tenés un
una persona o una empresa que tiene equipos de audio y te los facilita para el evento. Vos estás movilizando recursos. El tipo de la empresa que te presta los equipos o que gestiona el sonido del evento, no puso plata, puso recursos materiales y también recursos inmateriales como el saber coordinar el audio en un evento grande. ¿Se entiende? Entonces yo lo que digo, que está bueno tomar este concepto de movilizar recursos, no buscar solo financiamiento. ¿Sí? No sé si te aclaré algo, Mariana. Sí, básicamente nos la pasamos movilizando recursos. Claro, claro. Y tienen una potencia en la búsqueda de recursos impresionante, porque también tiene que ver con la eficiencia con la que trabajen, el impacto social, lo conocido que sean, la llegada que tengan en las redes sociales hoy. Esto es un punto importante también. Sí, porque, no, lo pregunto en el sentido que a veces uno cuando tiene que ir a presentar a un organismo o a alguna otra empresa o alguien para unar y generar un equipo de trabajo, a veces la primera pregunta que te hacen es el recurso económico, pero esto de la explicación de cómo movilizar el recurso me cierra un poco más ahora como para poder como fundamentar, digamos, que para mí eso es súper importante. Claro. También no solo es visibilizar algunas cosas con solo el dinero, digamos. Por eso digo, Porque hay una parte de todo eso de las fundaciones, de las organizaciones y demás, que lo económico es como que no, a veces no pueden salir de esa visión. Y es lo primero que preguntan. Y yo a ¿cuánta veces los plata miro. necesitas, Mariana? ¿Cuánta plata querés que te dé? Claro, ¿cuánto me va a costar esto? Es la primera pregunta que me hace. Entonces, pero no, pará, no es tan así. Y entonces, bueno, es un buen término para adquirir eso, Por eso digo. es que yo lo traigo a propósito, porque digo, empezar a gestionar desde la lógica de que ustedes son articuladores y movilizadores de recursos disponibles, porque por ahí esa empresa que tiene sonido, video y demás, el domingo del Día del Niño no necesita esos equipos, porque no los usa, pero sí los dispone para el evento del Día del Niño que desde Ana van a hacer. Qué sé yo, estoy inventando. ¿Se entiende? Entonces le estás dando un mejor uso a los recursos. ¿Sí? Ahí la vamos a dejar hablar a María y después está María Esther. Te escuchamos, María. Buenas, ¿cómo va? Bueno, un ¿Cómo estás? poco compartirles la experiencia mía. Yo trabajo con el tema de universidades, puntualmente de universidades públicas. Nosotros hace muy poquito hemos llevado a cabo una actividad que la fuimos diagramando a través de proyectos y de actividades. Bueno, los chicos necesitaban una capacitación para un concurso del Ministerio Público Fiscal en abogacía y la misma biblioteca necesitaba libros porque no se le habían asignado los recursos desde el rectorado de esa universidad, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue hacer justamente contactos con las secretarías de extensión, llevar a cabo un equipo que explicara, digo, en esto la gente dio plata, pero ad honore, digamos, lo que podían, porque se llevaban realmente un material que les servía, y con eso lo que hicimos fue aplicarlo a la compra de algunos libros que necesitaban los chicos de la universidad. Por ahí nosotros lo que trabajamos es eso también, porque trabajamos con la Cámara Empresarial de Mendoza, yo soy de Mendoza, y por ahí ellos también tienen cursos para ofrecer de marketing y demás, entonces lo que hacemos es trabajar en base a colaboraciones, son todos programas que están pensados en colaboración. Nunca hay digamos, un recurso estancado, porque siempre cuando se trabaja con algún tipo de recursos, o sea, financiero o material, digamos, se va moviendo hacia otra actividad, justamente porque nosotros tenemos, bueno, lo que hacemos es movilizar la parte del estudiantado. Digo, lo pongo a disposición y trabajamos con la virtualidad también, si en algún caso quisiesen o estar disponible, digamos, la Universidad Nacional de Cuyo de Mendoza, para trabajar, y si necesitan alguna otra universidad pública, yo tengo la red de contactos de Argentina, entonces les puedo hacer llegar también, me ofrezco para eso. Genial, María. La verdad que en eso las organizaciones sociales tienen una potencialidad increíble, sobre todo por esta estructura y esta lógica de trabajo en red,
que permite que haya una mejor movilización de recursos, absolutamente. Gracias por traerlo, María. Acá la tenemos a María Esther en lista de espera para comentar algo. Te escuchamos. Cortito. Para Mariana, creo que era el ejemplo de la articulación, el voluntariado está basado en eso. O sea, el recurso humano voluntario es un recurso y la articulación de esos recursos humanos es todo un proyecto en sí mismo dentro de las organizaciones sociales, como para que el voluntario crezca junto a la organización y después se haga miembro o no se haga miembro de esa organización. Pero el voluntariado tiene ese sentido, articulación del recurso humano. Sí, y te agrego, María Esther, del recurso humano muchas veces capacitado, con mucha formación, porque vas a tener voluntariado empresario y voluntariado universitario y voluntariado a secas. Digo, claro, sí, sí. Sí, mentorías y todas esos sistemas de acompañamiento, tutoría, mentoría, beca, nosotros lo hemos usado hasta con alumnos de Harvard antes de la pandemia, que venían a Argentina y nosotros con nuestros voluntarios profesionales los atendíamos. Sí. Es muy interesante. Y es más, en la Facultad de Económicas de acá de La Plata, que es donde yo trabajo, por eso conozco en particular, con la última reforma de los planes de estudio se han puesto en 2 de las carreras las prácticas profesionales obligatorias. Entonces, hoy por hoy están abiertas para, desde el área articulando con el área de extensión, para hacer estas prácticas en organizaciones de la sociedad civil. Entonces está muy bueno porque es un recurso, prácticamente un graduado que va a ser una práctica profesional y que quizás se quede o quizás no se quede en la organización, pero esto tiene que ver con la lógica del voluntariado en sí. Pero me parece que también tiene la lógica de movilizar recursos, ¿sí? Bien, sí. Gracias por compartir, porque esto por lo menos no queda así en teoría, ¿vieron? Entonces, también tenemos que tener en cuenta, y esto a título informativo, quizás si quieren en el PowerPoint está como más detallado también, es importante pensar en estos 5 puntos, ¿no? Cuando hablamos de la sustentabilidad, sobre todo pensando quizás al nivel ya del proyecto. Pensar en esta sustentabilidad técnica, en la sociopolítica, en la institucional organizativa, en la financiera y en la medioambiental. No pensar solamente en la financiera, porque muchas veces tenemos plata, se puede hacer, no, ampliar la mirada. Yo insisto a que la invitación es a ampliar la mirada porque se pueden generar nuevas alternativas. Entonces, cuando hablamos de una sustentabilidad técnica, tenemos que pensar que la organización tiene que ir hacia una buena gestión. ¿Para qué? Para que se pueda realizar lo que la organización quiere hacer y que va a estar vinculada tranquilamente con la institucional organizativa. Es decir, esto se puede hacer desde esta organización por cómo estamos trabajando. Entonces, no solo quedarnos en el flujo de recursos económicos a lo largo del tiempo. Me parece que también en estos tiempos es fundamental tener en cuenta esto de la sustentabilidad medioambiental. ¿Por qué? Porque de alguna manera esta mirada de las 5 sustentabilidades que nombramos tienen que ver con esta mirada del desarrollo sostenible que veíamos en una de las primeras clases. Esto que se tiene que encontrar el equilibrio entre lo social, lo económico, lo medioambiental, que también es necesario tener este enfoque de la sustentabilidad desde las organizaciones sociales. Yo creo que en la mayoría de las veces son las que más claro lo tienen, ¿sí? Porque muchas desde su impronta, desde su génesis, ya tienen esta mirada. Pero sí es necesario tenerlo en cuenta. Nos podemos encontrar algunas veces con algunos problemas
en cuanto a la movilización de los recursos. ¿Mm? Muchas veces tiene que ver con la identidad poco clara, con esto de que no está bien comunicado cuál es la misión, cuáles son los valores, porque muchas veces cuando no se transmiten desde el quehacer los valores con claridad de la organización, hace que cueste que se sumen voluntarios, cueste que lleguen recursos de distinto tipo. Muchas veces estos problemas tienen que ver con la escasa comunicación externa o con que la vía de comunicación externa no es la adecuada para el público al que queremos llegar. Algunas veces tiene que ver con vínculos poco sanos entre los integrantes. A veces tiene que ver con que la articulación con otros actores sociales que están insertos en el mismo entorno es deficiente o es insuficiente, o quizás no se ha llegado a niveles de confianza y de co-creación de respuestas, que es la que exige la complejidad de la situación. A veces tiene que ver con falta de sistemas de información claros, sólidos, indicadores tangibles, con la transparencia en la gestión de la organización, que hace que los recursos estén reticentes a llegar a la organización. Y no hablo solo de recursos económicos, ¿sí? Hablo de recursos de todo tipo. ¿Están de acuerdo con esto? Ahí, Fernando, estabas levantando la mano. Perdón que no te vi. Te Hola. escuchamos, Fernando. Sí, bueno, yo quería comentar una cosa sobre el concepto de sustentabilidad. eh, Creo que era política esa y organizacional la otra, me parece. Nosotros somos un club, una organización civil, un club popular, y en su origen, en su conformación, no la parte operativa, sino, digamos, de los documentos legales, su origen de creación fueron, y actualmente es así, están integrados por padres. Entonces, hoy eso nos está afectando porque justamente la comisión directiva son padres y en general no tienen la capacidad técnica para poder llevar adelante una organización civil. Entonces eso genera también un montón de problemas que vos comentaste después de las distintas formas de sustentabilidad. Y bueno, digamos que eso trae problemas para poder atraer recursos, para generar confianza, y bueno, también problemas vinculares y relacionales. Uh-huh. Sí, Fernando, esto que traes es muy típico. Y yo te diría, bueno, habría que reayornar la misión, la visión. Lo que pasa es que también a veces hay que modificar el estatuto y eso cuesta dinero y no hay disponibilidad para eso o no se siente prioritario. Y entonces es como que el crecimiento en el caso tuyo del club se ve limitado por un tipo de gestión más chata, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque desde lo institucional organizativo, si querés, la organización no está a la altura de lo que se necesita. Entonces, lleva a muchos de estos problemas que estábamos viendo acá. Y quizás ocurra que los que estén en la comisión directiva siempre sean los mismos y que no haya una renovación genuina que permita refrescar a la organización, ¿no, Fernando? Sí, incluso me pasa que que dice en la diapositiva, digamos, expresando lo de la organización, ¿no? Esto de la identidad poco clara, a veces yo lo que intento como representante legal de la organización es como tratar de, si bien en el estatuto, en el objeto social, habla de que somos un club, la dinámica o el mundo o el universo de los clubes, a veces el subsumirse en las dinámicas de esos espacios hace que se haga como, se construya un corset y no se pueda realizar articulaciones más allá de eso, y genera esto como de, bueno, eh, generar otros espacios más allá del club, digamos. Mm. Entonces, cuando uno quiere
comunicar eso hacia afuera para generar confianza y decir, bueno, por ejemplo, yo a la gente que digamos que asista al espacio, les intento, que no están en la comisión directiva, les intento hacer entender que a veces necesitamos como separar que el club es un proyecto y la entidad es una organización civil y que va más allá del proyecto. Entonces, a veces subsumirnos en una actividad, en este caso el club que compite deportivamente, ejemplo, los sábados, no es solamente eso, digamos. O, digamos, eso es lo que trato de hacer, pero bueno, tiene su origen. Esto que le trato de transmitir no lo llegan a entender por la conformación de la comisión directiva. Sí, también quizás por donde ven que pone la energía y los recursos el club, porque si solo va a estar puesto para los sábados en las competencias deportivas, estoy suponiendo, claramente deja de lado todo lo otro cultural o social que pueda tener. ¿Está bien? Porque la gente, la sociedad, mira mucho el quehacer de las organizaciones. Entonces busca esta coherencia entre el decir y el hacer. Entonces, esto se complica para cuando vamos a hacer la movilización de recursos. Sí, sí, es un tema, ¿eh? Es un tema. Y ¿sabés qué es lo que pasa también? La otra vez me había tocado acá en La Plata estar en una capacitación con gente que era de los clubes de distintas regiones de Italia, de inmigrantes, en donde pasaba que la comisión directiva se había envejecido y no había renovación de miembros. ¿Está? Y entonces costaba modificar el estatuto, seguían siempre los mismos en las gestiones, se iban muriendo, se iban jubilando, no estaban disponibles para, y digo, y esa asociación se moría si no la ayornaban. Pero bueno, a mí me parece, le doy un ejemplo, a mí me pasó la semana pasada, esto que hace muy poquito empezamos, somos integrantes del Consejo de Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes en un municipio y los integrantes de la comisión directiva, los más activos, no han podido participar del primer encuentro que, digamos, les propuse estar como para salirse del proyecto, digamos, como ir más allá y no pudieron estar. Y tuve que traer a una mamá digamos, del club, digamos, de los que vienen a ver a su hijo un sábado. Entonces como que me pasaba eso también, ¿no? Como... Sí, es complicado, es complicado. Acá María Esther por el chat nos dice, nos muestra muy bien la película La Luna de Avellaneda. Sí, tal cual. O sea, la película esa es genial porque no ha perdido actualidad. Hoy en día está pasando lo mismo en muchas asociaciones civiles, ¿sí? Por eso que es tan necesaria ampliar la mirada, levantarlo de los problemas cotidianos y enriquecer esta mirada. Por eso me parecía un buen aporte esto de hablar de movilización de recursos, ¿sí? Por lo cual, en esta diapositiva se las puse bien grande como para que tomemos conciencia de que conseguir aliados, conseguir acuerdos, consensos, trabajar en red, es imprescindible, porque es la mejor manera que tenemos de compartir recursos, de movilizar recursos, ¿sí? Y ya metiéndonos un poquito más en esto de los proyectos, yo les traje acá una lista de preguntas que obviamente vamos a seguir profundizando en el encuentro siguiente y seguramente hay un montón de cuestiones que ustedes ya conocen, pero que en términos genéricos, a mí me gusta mucho trabajar con preguntas porque nos abren a nuevas respuestas quizás, ¿no? Entonces, algunas preguntas que nos pueden ayudar a mejorar la capacidad de elaborar proyectos. ¿Qué se quiere hacer? Tener en claro qué se quiere hacer. Esto directamente me va a dar la naturaleza del proyecto, que sería una parte del documento del proyecto. ¿Por qué se quiere hacer? ¿Cuál es el origen, la fundamentación, la razón de ser de que existe ese proyecto dentro de esta institución? Porque acordémonos
que este origen y fundamentación tiene que estar alineado con el quehacer o la razón de ser de la organización. ¿Para qué se quiere hacer? Es decir, ¿qué objetivo, qué propósito tiene? ¿Cuánto se quiere hacer? Acá vamos yendo más a lo operativo. ¿Qué metas se quieren cumplir? En este enfoque de Aguilar y Dáñez y Ezequiel Anderegg, el objetivo es más abarcativo que las metas. Las metas serían de un nivel operacional más bajo que el objetivo. Esto lo digo porque a veces en distintos textos y por temas de traducción, a veces, sobre todo en lo que viene del inglés, se habla que la meta es más abarcativa que el objetivo. En este enfoque, no, es al revés. El objetivo es más abarcativo que la meta. ¿Dónde se quiere hacer? Empezar a pensar en la localización física, en la cobertura espacial del proyecto. ¿Cómo se quiere hacer? Y acá nos tenemos que detener a pensar en qué métodos vamos a usar, en qué técnicas, en qué conjunto de actividades y de tareas se va a desagregar, cuándo se quiere hacer, es decir, en qué momento. Esto tiene que ver con la calendarización del proyecto, que es otra parte muy importante del proyecto, con el cronograma. También tiene que ver con responder a quiénes va dirigido, quiénes son los destinatarios, quiénes son los beneficiarios. Hay destinatarios directos, destinatarios indirectos. ¿Quiénes lo van a hacer? Es decir, ¿qué personas se van a ocupar de materializar esas actividades, tareas? ¿Sí? ¿Con qué recursos se va a hacer? Vamos a hablar de recursos materiales, vamos a hablar de recursos financieros, que tiene que ver con el presupuesto que necesita ese proyecto. Entonces, por ahí me gusta mucho este esquema porque de alguna manera me orienta la pregunta a la parte del documento del proyecto en el que yo tengo que poner fuerza, ¿sí? O que tengo que empezar a definir con claridad o a acordar en el grupo. Entonces, bueno, les propongo, si quieren... Ah, Fernando, perdón que levantaste la mano, te escuchamos. No sé si quedó levantada de antes o levantaste de nuevo la mano, la verdad, no lo sé. Bueno, si levantaste de nuevo la mano, habilité el micrófono. No. Listo. Entonces, ¿cómo arman los proyectos en sus organizaciones? ¿Qué dificultades tienen? ¿Qué dificultades se les presentan? ¿Compartimos algunas experiencias, les parece? A mí siempre me costó, incluso cuando asistía a las clases en la universidad sobre planificación, nos costó y yo veía siempre a los compañeros, sobre todo a mí igual, pero siempre nos costó armar las metas. Siempre. Bien, en este sentido, Fernando, la metodología que yo les compartí en el encuentro anterior, esta modalidad de Sallenave, de decir el atributo, la escala de medida, el umbral y el horizonte temporal, es muy adecuada para aplicar a las metas, ¿sí? Porque es un nivel de objetivo más operativo todavía, ¿sí? Entonces, por ahí, no sé si tenés el material de la clase anterior, por ahí te puede servir. Porque es cierto, es un trabajo armar los proyectos, ¿sí? Sobre todo cuando uno los quiere armar bien y desagregar las actividades como corresponden, y después uno de los principales inconvenientes tiene que ver con el presupuesto, es decir, convertir en cuantificar cuánto va a costar ese proyecto, ¿no? Y otro tema que también suele traer dificultades, ustedes me lo corroborarán, sí o no, tiene que ver con los indicadores. Sobre eso vamos a profundizar un poquito más en la clase siguiente, pero bueno, acá estamos como empezando a identificar algunos puntos.
Sí, Fernando ya había hablado, María Esther, contanos. A ver, primero para nosotros las métricas son numéricas, la mayor parte, ¿no? O sea, siempre una meta tiene que ser cuantificable. Claro. Y después para los proyectos, los separamos en el proyecto lo que es el propósito del proyecto, lo que tiene que conseguir ese proyecto, del objetivo general y de los objetivos específicos. El objetivo general es 1, los específicos nunca pasan de 3, por lo general son 2, que son los componentes fuerza del proyecto, que están relacionados, y hacemos un marco lógico. Todos somos bastante grandecitos, entonces estamos acostumbrados a esa metodología. Exacto, de marco lógico. Entonces logramos relacionar la métrica, el propósito, hasta el fin último, que es qué recurso humano es el responsable de determinada tarea. Muchas veces el mismo recurso humano, hay programas como el Project, que es más complicado aprender a usarlo que hacer un proyecto. Es como hacer el cálculo con papel y lápiz o la calculadora, ¿no? Más o menos esa es la relación. Yo siempre los proyectos los empiezo en papel y los termino armando en planillas específicas. Y hacer un buen presupuesto a nosotros nos permite leer el mismo proyecto desde el presupuesto como leerlo desde el México. Perfecto, gracias María Esther por tu compartir. Yo me quedé pensando en esto, que fíjense, voy a volver para atrás en una de las diapositivas, cuando acá, fíjense que en el para qué, yo puse objetivos y propósitos. Uy, perdón, hice lío, ahí está, objetivos y propósitos. En sí, tal como lo dijo María Esther, está perfecto esto de que el proyecto tiene un único objetivo general, que en general se desagrega en 2 o 3 objetivos específicos. Y el propósito viene a ser la contribución que este proyecto hace a toda la organización. ¿Sí? El propósito siempre es algo más grande, más abarcativo, de mayor impacto social, ¿sí? Y que está directamente alineado con la misión, la visión, los valores, ¿sí? La cosmovisión, eso es importante, porque a veces por ahí uno se puede prestar a confusión. Bien. ¿Alguien más que quiera compartir su experiencia en cuanto al armado del proyecto, las dificultades? ¿No? ¿Vamos bien? Bien, entonces yo sigo avanzando. Vamos a compartir algunas cualidades que ayudan a tener mayor eficacia y eficiencia operativa. Cuando hablamos de eficacia, estamos pensando en el grado en el que se cumplen los objetivos y eficiencia en el uso más adecuado y preciso de los recursos. ¿Qué quiere decir? Que la eficiencia es un concepto de tipo económico que me va a medir la cantidad de recursos que utilizo, intentando que sea la mínima posible, es decir, que lo que haga tenga el mínimo costo posible, ¿sí? Sin perder de vista lo que tengo que lograr, porque yo tengo que ser eficaz y eficiente, las dos cosas. Entonces, para esto, ¿qué necesito? Algunas cualidades que es necesario quizás cultivar hacia el interior de la organización, que tienen que ver con sensibilidad para percibir y tratar con las situaciones problemáticas, con la identificación de estas situaciones problemáticas. También con cierta flexibilidad y estabilidad. Pareciera contradictorio esto, pero es lo que realmente se necesita, ¿no? Esto de ser flexibles, pero también marcar cierta estabilidad en cuanto a las acciones que se van a llevar adelante, ser adaptables, tener sinergia. Esto es potenciar
las contribuciones individuales o los aportes, también se necesita capacidad de análisis, mucha capacidad de análisis y también de síntesis. Y yo agregaría también capacidad de priorizar, ¿sí? Porque el poder establecer prioridades claras a partir de lo que se puede y de los recursos que se tienen también es importante, ¿m? Sin sacrificar lo que podríamos decir el objetivo del proyecto, ni la razón de ser de la organización. O sea, se necesita un equilibrio bastante particular en esto, ¿sí? ¿Cómo lo ven esto? ¿Coinciden, no coinciden? Ahí, Fernando, levantaste la mano y María Esther también. No sé por qué, pero no, yo no levanté. No, bueno, te quedó levantada entonces, no te preocupes. Entonces vamos con María Esther. ¿Estás muteada, María Esther? La perspectiva tienen que ser dos. Una en el momento del diseño del proyecto. Sí. Y la perspectiva a la que te estabas refiriendo, por lo menos así lo entendí yo, a la que te estabas refiriendo ahora es de la gestión, ¿no? Sí. Para salvar ese puente que uno deja volar la imaginación y entonces le empieza a poner cosas y le agrega y podemos hacer esto, es ahí cuando uno se pierde y tiene que volver a reenfocarse, que el propósito es este y el objetivo principal es este y yo me tengo que abocar a diseñar los objetivos específicos. Las organizaciones sociales tendemos a hacer eso, ¿no? A ampliar en lugar de enfocar. Nosotros hacemos lo que se llama la matriz de riesgo. La matriz de riesgo es todo aquello que nos propusimos, qué riesgo corre de realización. Y a renglón seguido, en la columna siguiente, cómo lo podemos solucionar, para tener las soluciones pensadas de antemano. Eso nos ha ayudado mucho, sobre todo, a no presentarnos a postulaciones que sabíamos que por el devenir de nuestro país y de nuestra economía, sabíamos que íbamos a tener dificultades, sobre todo nosotros que trabajamos en un proyecto en Santiago del Estero, 300 kilómetros, 400 kilómetros de distancia, la nafta, o sea, eran variables que podían dispararse y destruir cualquier proyecto, y haber invertido muchísimas horas en diseñarlo y en postular. Porque uno a veces diseña un proyecto y después para postularlo entran las modificaciones, porque cada fondo o cada convocatoria tiene su propia especificidad. Entonces también hay que adaptarse, es una readaptación a eso. Es muchísimo trabajo para que sea coherente y no perder el norte, no perder la mira y no sacrificar ningún valor ni ninguna de las cosas que queremos hacer. Por eso son perspectivas distintas, el diseño y la gestión. Sí, pero que hay que lograr equilibrar, porque en el medio son las mismas personas, los mismos recursos, el mismo tiempo, entonces a veces cuesta lograr este equilibrio, ¿no? Sí, pero uno le va poniendo, ya te digo, en esa grilla que armamos de riesgo, bueno, y podríamos poner tal cosa, lo anotamos como, digo, si se consigue a este precio tal cosa, o si se consigue más barato sin perder la calidad, podemos hacer lo que vos estás diciendo. Para eso el implementador, el gestionador, tiene que conocer, pero al dedillo, el proyecto y saber todas las posibilidades, por más que el proyecto sea pequeño, ¿eh? Sí, sí, porque son condicionantes que te lo pueden hacer caer. Sí, sí. Así nomás. Y que son muchos imponderables específicamente en nuestro contexto, ¿sí? Porque tenemos tanta variabilidad de algunas cuestiones que la verdad que complica bastante. Sí, y aparte mantiene, si son muchos los que implementan, y vos le decís, no, eso no se puede, eso no vamos a llegar, es como que también se te va desarmando el grupo que lo va a gestionar. Entonces, ahí aplica también el equilibrio, de decir, bueno, vamos a hacer todo lo posible, y hasta cuándo podés estirar de decir, mira, esto va a ser, no es viable. Nosotros usamos mucho la palabra, no es viable. Sí, 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 sí.
Es más, antes, cuando yo daba antes estos temas, siempre hablaba de las distintas viabilidades, ahora hablamos de las distintas sustentabilidades, como un concepto más amplio, pero Claro. es inevitable tener que analizarlo esto. Sí. Mariana, levantaste la mano, te escuchamos. Sí, yo me quedé pensando en lo que decían y un poco en la pregunta anterior. A mí lo que creo que lo que más me cuesta o nos cuesta en los proyectos es, primero que es la elección de las personas que formen el equipo. Y a veces buscar personas, si bien el objetivo o el proyecto está claro, empiezan a jugarse los intereses de acuerdo al rol de cada uno de esas personas, porque en general uno trata de buscar gente competente o más competente que uno, o por lo menos ese es nuestro concepto, y a veces es lograr ese equilibrio para establecer la prioridad. A mí por lo menos me resulta a veces más difícil que hasta el recurso económico. Me lleva mucho más tiempo aunar ese equilibrio, ensamblar, digamos. No porque nos cueste el trabajo en equipo, no sé si se entiende lo que digo. Y se entiende. La elección del equipo para mí es clave, para mí es lo más difícil para encarar el proyecto, para después establecer las prioridades. Sí, porque aparte quizás no tenga que ser siempre el mismo equipo, porque quizás hay un equipo que es el que arma la Exacto. idea del proyecto y hay otro equipo con algunos integrantes del anterior que gestiona el proyecto. Entonces, porque también las personas se van de la organización, también a las personas les pasan cosas en lo personal, que se desligan, no porque quieran, sino porque suceden cosas. Entonces, estos equipos cuesta consolidarlos. Por eso siempre decimos que el equipo motor del proyecto en general es pequeño. Sí, nosotros tratamos de que en cada programa los equipos hay una base, pero después son distintos, digamos. Claro, claro. Pero es un tema sobre el que hay que estar muy atento, ¿sí? Porque si no, se te viene abajo el proyecto. En un segundo. Sí, por eso es que es tan importante trabajar con las personas y en el fortalecimiento de los equipos en forma permanente. Y sabes que creo que también es muy valioso el dar el lugar en los equipos de trabajo a externalizar o poner en palabras cómo se sienten con lo que están haciendo con ese o con su contribución en ese proyecto. ¿Se entiende? Para nosotros eso es, para mí, por ejemplo, tanto en la fundación como en los lugares que coordino, es la primera pregunta que hacemos cada vez que nos juntamos. Es como, bueno, ¿cómo estoy yo con esto? Y en este lugar que ocupo, cómo se siente cada uno, porque también eso es fundamental, cuando uno siente que su aporte, además muchas personas que están muy bien se consideran como muy aptos para ese lugar, y a veces sienten que no están aportando todo lo que pueden aportar, y entonces ahí empezás a manejar esto de la frustración y por qué se le da prioridad a una cosa que a otra. Son sutilezas que a veces opacan después llegar al objetivo común. Y eso es como muy difícil. Sí, y es muy desmotivante también, porque de esa manera también se pierden voluntarios muchas veces, ¿sí? Porque sienten Totalmente. que pueden dar más y no tienen el espacio para. Entonces es muy difícil de gestionar esto, ¿sí? Pero me parece que es un tema en el que si ya lo vemos, podemos hacer algo al respecto. Entendiendo que aun cuando los proyectos son de menos de un año, los equipos se pueden ir moviendo, tienen una dinámica y una vida propia, ¿no? Que hay que estar atentos para este seguimiento, para este acompañamiento. Me parece que eso es fundamental, sí. Sí, porque si hay algo que movilizan los proyectos y las organizaciones son las personas, no hay otra cosa, ¿sí? No hay otra cosa realmente. Más allá de
otro tipo de recursos, ¿sí? Porque podemos tener mucha plata, muchos recursos económicos, pero sin personas que pongan el alma, el corazón y la energía, no funcionan. Y las ideas. Bien. En el armado de los documentos del proyecto, ¿qué dificultades se les presentan? Acá también es una invitación a compartir experiencias. Y yo voy a tomar algo que dijo antes María Esther en un compartir, que ella dijo, sí, porque también nos tenemos que adecuar a las presentaciones. Es decir, que sobre una misma problemática no necesariamente tengo que tener un único documento del proyecto. Porque si de repente me presento en una convocatoria para conseguir financiamiento en un organismo internacional o distintos lugares, necesito adecuar el formato a su requerimiento. Ahora, si yo puedo tener un formato base de documento de proyecto que lo puedo ir adaptando o no. ¿Qué les pasa con esto? A mí me pasó al inicio que no tenía espacio para aplicar el proyecto, tuve que ir a diferentes niveles de- de- no me sale la palabra técnica, pero digamos, tuve que ir a un espacio que disponía del lugar que necesitábamos y era una organización X. Y tuve que armar un proyecto específicamente para las condiciones que pedía, digamos, ese espacio. Y después, si tenía que ir al municipio, me pedía otra determinadas bueno, condiciones y así sucesivamente. Tenía que ir adaptando el proyecto base de acuerdo al lugar donde tenía que aplicarlo. Claro, y eso en ese sentido hoy en día con las computadoras e internet y el Drive tenemos un montón de ventajas, porque años atrás cuando había que retipear todo era un trabajo infernal. Hoy en día podemos tener tranquilamente un documento base compartido en el Drive y vamos ajustando, cortando y pegando a partir del formato de presentación que nos exige el municipio, el área del ministerio al que se lo presentemos y demás, ¿sí? Bien. María Esther, levantaste la mano. Bueno, yo les cuento lo que hacemos nosotros. Dale. Hacemos el primer documento en base a una demanda que nos presenta un aliado o algo que detecta un miembro de la fundación y dice, che, esto hay que hacer una propuesta y después vemos de dónde sacamos el dinero, dónde lo presentamos. Y entonces se arma un proyecto que tiene un grupo beneficiario, pero no tiene destinatario o un financiador con quien compartirlo. Nosotros a ese proyecto le armamos los términos de referencia. Y eso es lo que colgamos en la página. O sea, en este momento está en reparación nuestra página, pero si entran a la página van a ver proyectos y términos de referencia. Son 135 términos de referencia. Entonces, ahí sabés de qué se trata lo que te proponemos y si te interesa, está el proyecto escrito. Pero no te tenés que leer todo el proyecto para verlo, para saber de qué se trata. Con los términos de referencia te tiene que alcanzar. Bueno, es para universidad, es para una comunidad rural. O sea, los términos de referencia ayudan mucho. Y hacerlos todos igual. Y lo último que le hicimos a los términos de referencia es conectarlos con los ODS. O sea, cada proyecto, eso lo hicimos en articulación con los colegios secundarios en la SACAP de la Ciudad de Buenos Aires. Los grupos de chicos de quinto año les dábamos 10 proyectos, tenían que saber cuáles eran los ODS que se vinculaban con el propósito y el objetivo de ese proyecto, y entonces ahí ellos tenían que decir, no, es para este, no, pero también este. Entonces se armaban unos debates y unas discusiones que era lo que se buscaba, ¿no?, en ellos. Internalizar ese conocimiento, construirlo, y a nosotros nos ayudó, nos sacó unos 60 términos de referencia de vinculación, hicieron el trabajo.
Es un montón, qué buena idea. Me encanta esto de los términos de referencia porque avisarnos cuando esté disponible la página, así nos metemos a chusmearla y aprendemos, porque en este compartir hay mucho aprendizaje. Y me parece que está buenísimo esto, porque de última uno entra, da visibilidad a lo que hace la organización también, con un nivel de detalle que en general no se encuentra en las organizaciones sociales. Por ahí encontrás misión, visión, objetivos generales, pero a ese nivel de desagregación no está en todos lados, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros tenemos conducta y líneas a cumplir por los documentos marco con los que nos regimos. Entonces, los términos de referencia están, el protocolo de gobernanza está, o sea, se puede hasta copiar. Claro. Porque muchos me dicen, ay, ayúdennos a hacer. Le digo, entra, léelo, y si necesitas un apoyo después de que vos estás en el tema, nosotros te ayudamos. Mirá, lo podés ver desde acá, nosotros lo consultamos con tal abogado, para que esté en línea, para que sea legal, pero claro. todo lo que hacemos nosotros está colgado de la página. Esa es la transparencia. Esa es la transparencia. Eso es fundamental para las organizaciones sociales. Justamente, si queremos movilizar recursos como eje en la gestión, es necesaria la transparencia. Fundamental, fundamental. Sí. Me parece que ahí está la clave, por eso que la transparencia debiera... Ahí Sonia te pregunta cuál es la página. Yo se las dejo, es muy sencillita, pero va a estar recién en 10 días, porque bien, la estamos reestructurando, la estamos ayornando porque ya estaba viejita. Me parece muy bien, hace falta ese refresh, ¿viste? Para que sea más intuitiva, más atractiva. Sí, anotárnosla en el chat, así la empezamos a seguir, porque entonces en 10 días la chusmeamos, que va a ser justo antes de nuestro encuentro. Nosotros nos vamos a volver a encontrar el 20 de agosto, entonces ahí está, la vamos a buscar. Gracias, María Esther, perfecto. Así la buscamos y chusmeamos un poco y vemos, esto me gusta mucho esta idea de los términos de referencia, porque nos enfoca y nos da claridad en hacia dónde está dedicando el esfuerzo la organización. Y si yo quiero y me interesa, me sumo en esto, y si no, no. Está bueno, está muy bueno. Gracias por compartirlo. ¿Alguien más que quiera compartir estas dificultades que se les presentan en el armado del documento? Vamos al armado del documento solamente. Bueno, igual no se preocupen, que sobre esto vamos a seguir trabajando en el encuentro próximo. La idea siempre es dialogar con ustedes, interactuar con distintas experiencias que ustedes tengan, como para enriquecer esto que desde lo teórico les acercamos. Acá ya tienen, sí, cumpliendo casi con el horario, tienen el material del taller de hoy. Después yo les voy a ofrecer, si quieren, insisto, más material bibliográfico, si es que lo requieren para el próximo encuentro, ¿sí? Y bueno, no sé si tienen consultas, dudas, dejo de compartir acá, si nos vemos más de cerca, consultas, preguntas. Tengan en cuenta que nuestro próximo encuentro sería el miércoles 20 de agosto, con lo cual vamos a tener tiempo de mirar la página actualizada de TEA, así vamos a poder preguntarle también, ¿no? Porque por ahí hay cosas que nos hacen ruido y no entendemos y la tenemos acá. Me parece que está bueno que entre ustedes empiecen a conectarse y a tener este nexo más allá de esta actividad. Queden conectados entre ustedes. Esto es fundamental, fundamental. Bien, preguntas, consultas, comentarios. ¿Estamos bien?
El Vamos. tema de la fundamentación tal vez sea el más difícil, que nos costó más. Cuando uno dice tengo que fundamentar por qué lo quiero hacer, depende dónde lo va a presentar. La fundamentación tiene que ser, puede ser más descriptiva o puede ser más analítica o documental, ¿no? Nos pasó eso con una recomendación que le hicimos a la legislatura de Buenos Aires para el tratamiento de la problemática del Chagas. Ajá. Colaboramos, ¿no? O sea, lo tuvimos que documentar, hubo 3 profesionales del Malbrán y del Milstein que llevamos a las distintas comisiones a explicar por qué lo estábamos haciendo y desde dónde lo estábamos haciendo, y por suerte nos salió a favor. Pero es muy importante fundamentar qué se hizo antes, si te está haciendo algo en este momento, quiénes lo están haciendo, como para no hacer más de lo mismo y dar un pasito más adelante, o para no cometer el error que muchas cometemos. Por lo menos nosotros lo cometíamos al principio, de creernos que somos las únicas que estamos haciendo esto, que no hay nadie más que lo esté llevando adelante, que nosotras somos no las estrellas, pero sí la punta de lanza, y muchas veces nos damos cuenta que hay 3, 4 más chiquitas, más grandes, que están haciendo lo mismo, y tratar de hacer conexión como para que el impacto sea mayor. Yo creo que ese es el próximo paso de las organizaciones de la sociedad civil pequeñas. No hablo de las fundaciones empresariales, eso no. Es otro mundo. Claro, es otro mundo. De las pequeñas. Y van a ver que si logramos eso vamos a llamar la atención, porque eso demuestra organización y músculo. El Foro del Sector Social siempre dice, el músculo de las organizaciones de la sociedad civil. Somos un músculo. Crean o no, somos un músculo que movemos, movilizamos, articulamos muchísimo, muchísimo más de lo que uno cree. Sí, y que hay que entrenar para que esté activo. Claro, ¿sí? claro, Porque claro. si no se pierde masa muscular con los años. Claro. Entonces, también pasa esto con, me parece muy interesante esto, y cómo muchas veces hay que apelar a recursos, en el caso que contaba María Esther, que exceden al equipo de gestión propio de la organización. ¿Sí? Sí. Pero son participaciones puntuales, indispensables para lograr esa fuerza o ese impulso en un determinado momento. ¿Está? Me parece muy interesante esto. Acá Sí. en el chat, María pedía si podían enviar al grupo de WhatsApp el material de la clase pasada y la de hoy, porque ella se ve que no tiene la de la clase pasada. ¿Está? Así que Sí, yo los vuelvo a compartir, no hay problema. Gracias, Lautaro, gracias, muchísimas Por gracias. favor. Bueno, gente linda, nos estamos pasando unos minutitos de las 19:30, así que nos estamos viendo en agosto, y bueno, gracias por su participación, por su compromiso, un placer trabajar con ustedes. Abrazo. Chau, chau. Chao.